docente Juan Isaías Cango Córdoba, respetable concurrencia, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es para mí un gran honor compartir con ustedes, respetable público, estos momentos tan agradables del día. Sean bienvenidos al tema de exposición titulado Las políticas educativas asumidas en nuestro país han posibilitado una alternativa beneficiosa para el proceso de la enseñanza, aprendizaje en la coyuntura en la que vivimos. La enseñanza en la actualidad es el arma más poderosa que se puede utilizar para modificar el planeta. Tiene que supeditarse a las propiedades de la cultura de prevalencia en dicha etapa. Empero, además, para lograr educar de manera correcta, hemos de ser maestros con la condición humana futura. Steiner en el 2017. Por consiguiente, se necesita reconocer existente una enorme incertidumbre, sobre lo cual los alumnos requieren y necesitarán como diseñar en funcionalidad a ello el proceso educativo vigente. Ahora hablaremos sobre la tesis de nuestro discurso. El primer factor en tomar en cuenta es la falta de priorización de la educación basada de calidad para todos los estudiantes y también para los ciudadanos, sin exclusiones, enfatizando siempre la primera infancia. Sumado a esto, nos encontramos con las inequidades en infraestructura, servicios y capacitaciones en los docentes. Todo relacionado a las brechas de la educación pública y privada que aún no son eliminadas hoy en día. Sin atender la diversidad cultural, no se promueve o solicita la acreditación de las instituciones prestadoras de servicios educativos en todos los niveles, lo cual no generaría una calidad eficiente y objetiva a nivel de la población. Ahora hablaremos sobre la anticipación de nuestro discurso. Después de haber expuesto la tesis que fundamenta el tema de investigación, pasaremos ahora a sustentar argumentos, los cuales se reforzarán en puntos de vista que se encuentran tanto a favor como en contra, en base al tema de las políticas educativas en nuestro Perú en medio de esta pandemia. Continuando con la exposición, les daré a conocer la parte de desarrollo de nuestro tema. Junto con ello, una postura de la cual se encontrará a favor. Bien, como sabemos, en nuestro país las políticas educativas necesitan tener unos ciertos componentes los cuales deben estar interrelacionados. Estos componentes serían la accesibilidad, la adaptabilidad, la disponibilidad y la aceptabilidad. Con respecto a ello, sabemos que al inicio estas políticas no eran aceptadas, que digamos, más bien eran rechazadas, debido a que causaban un desconcierto de una nueva realidad problemática que se estaba viviendo en ese entonces, pero que con el tiempo pasaron a la aceptación por oportunidades de estudio que lograron generar. Con respecto a la postura, me encuentro a favor de estas nuevas políticas debido a que promueven el enriquecimiento del aprendizaje, desarrollando un pensamiento creativo, permitiendo también constructivo, que además el alumno instituye su propio horario adaptándolo a sus necesidades, permitiendo que el aprendizaje sea muchísimo más actualizado. Sin embargo, posibilita entrar a la enseñanza a partir de cualquier otro sitio del territorio, por lo cual posibilita un mejor ingreso y más equidad para todos los alumnos. Es por esa razón que integrar la tecnología a la enseñanza aporta una secuencia de beneficios,
que ayudan a una mejor eficiencia y una mayor productividad dentro del aula, así como incrementar el interés de los jóvenes, los adolescentes o los más pequeños dentro de las ocupaciones académicas. Debido a que el Internet y la entrada a dispositivos móviles cada vez más intuitivos ha puesto un cambio de paradigma en la utilización de la tecnología. Aquel cambio además se prueba dentro del marco de enseñanza, en el cual cada vez más cosas tienen la posibilidad de hacer aprovechando la red y sus modalidades, tanto en el aula de clases como también fuera de ellas, alcanzando aparte importante de la población peruana. Además, genera unas grandes oportunidades dentro de las universidades. Se utilizan tecnologías para agrandar las entradas de enseñanza. También de esta forma las instituciones innovadoras actual permanecen utilizando la nube inteligente para escalar vivencias de aprendizajes enormemente personalizadas más allá de la cobertura, para que mejoren la calidad. Por ende, estas son las propiedades que enuncia al principio del presente artículo con bondades y que hoy nos brindan estas novedosas tecnologías continuamente con el debido y con el adecuado uso que se les deben dar. Las políticas educativas que marcan pautas primordiales que rigen el sistema educativo de un territorio. Por tal fundamento, poseen un efecto muy importante en el quehacer de las escuelas, sus conjuntos de administración y sus maestros. Debido a lo cual, aquellas personas que conforman este sistema deberían estar alineados a las normas y reglas ya implantadas. Además, la educación en Latinoamérica se ha consolidado mucho más fuerte en estos últimos años, con la intención de contestar a las necesidades del sistema y a las presiones del sindicato. Las instituciones y organismos de todo el mundo han abordado en este estudio teórico, se han caracterizado por tener buena fama y excelentes credenciales. Así también querer mejorar aquellas situaciones que están afectando a los sectores educativos de las naciones de Latinoamérica. Por consiguiente, se ejerce un poder impresionante sobre los gobiernos impulsando reformas educativas y más que nada realizar accesibles recursos que favorezcan el desarrollo del sistema. Tras la extensión del COVID-19, la mayor parte de las naciones adoptó tácticas de modalidad a distancia multiplataforma. Paralelamente, la enfermedad pandémica ha dejado varias lecciones, además del papel de los profesores y la necesidad de cerrar lo digital dentro y fuera del hogar a una mayor rapidez. Si bien al principio estas políticas no eran aceptadas del todo por la gran mayoría de los alumnos, ya que causaban cierto desconcierto en una nueva realidad problemática, pasaron a la aceptación por las oportunidades que provocaron y generando una ayuda más uniforme a la enseñanza. Mi postura da a comprender que dichas políticas poseen trascendencia, ya que han logrado que la educación en nuestro país pueda continuar. Postura en argumento en contra. Según Benavente, en el año 2020, especifica que la enseñanza no ha tenido una prioridad en la enfermedad pandémica. Entonces ha habido una alta diserción en nuestro sistema educativo que se ha visto de una forma deficiente. Esto ha sido comentado por este analista, que es un director de la consultora Vox Populi. Este argumento defiende mi postura, que es de forma contradictoria relacionada al asunto, ya que actualmente no hay una igualdad para todos los alumnos, ya que la zona de extrema pobreza, por ejemplo, son bastante excluidos en la enseñanza primordialmente, ya que los chicos más pequeños y los adolescentes de las regiones rurales marginales
más pobres de nuestro Perú no se observan adelantados para poder resolver este problema. Entonces existen diferentes programas del Ministerio de Enseñanza y otros que no disponen de internet, televisor, una PC o una radio. Además, por ejemplo, el INEI ha determinado que solo el 39% de domicilios a grado nacional tiene conexión a internet, tiene la disponibilidad de poderse conectar a sus clases de esta forma, y solamente en la zona rural solamente el 5% podría. Frente a todo, este hecho no posee las mismas posibilidades para poder aprender que los niños que sí lo tienen. Además, la pobreza en que vive una quinta parte de la población ha privado a los estudiantes del ingreso a poder tener estos instrumentos tecnológicos de Internet y de la educación virtual. Es la cantidad de los peruanos de una forma enorme dentro de los domicilios del Perú que ni siquiera posee, por ejemplo, agua potable. Entonces, nuestra geografía peruana conspira contra la probabilidad de que una cantidad enorme de menores de provincia pueda recibir la educación a distancia como se espera. Entonces, no obstante los intentos por apuntalar la enseñanza, se ha topado con una cruda realidad, ¿no? Que viene a ser más que todo una alta informabilidad gremial, que es cerca del 70%, en donde se indujo a una cantidad enorme del Perú, a los adultos, a los menores, a desafiar la cuarentena para poderse ganar la vida. También se expresa, por ejemplo, una otra postura en contra, en donde el principal factor viene a ser el poder tomar en cuenta que la falta de priorización de la educación básica de calidad para todos los estudiantes no se da de igual forma. Esto, por ejemplo, se debería dar de una forma que no sea que excluya a los estudiantes, enfatizando siempre a la primera infancia. Sumando a esto, nos encontramos con las diferentes inequidades de infraestructuras, de servicios, de capacitación en docentes, sobre todo de forma virtual, en donde esto está relacionado a las brechas de educación pública y privada que aún no son eliminadas, sin atender la diversidad cultural a la que afronta desde siempre el Perú. No se ha promovido, por ejemplo, o se solicita una acreditación de las instituciones prestadoras en donde puedan tener en cuenta cuáles son las diferentes ayudas que deben necesitar, que deben tener cada uno de los estudiantes para poder hacer manejo de las herramientas tecnológicas, lo cual ha repercutido hoy en día en las acciones reflejadas a diario respecto a las diferentes decisiones de vida, a las diferentes decisiones tecnológicas educativas que deben tener los estudiantes. En esta situación en la que nosotros enfrentamos como país, siempre va a ser una dolencia y un acato de normas más que todo, en donde no todos van a poderse ajustar a esta. Aquí también, por ejemplo, se va a ver sobre todo una escasez de educación, de nuevas tecnologías en favor de todos los estudiantes. Estas tecnologías educativas no abarcan, no llegan a un sistema educativo nacional de igual manera a todos los estudiantes, tanto de las instituciones públicas como de las privadas. No se ha podido ejecutar aún un plan de enseñanza y aprendizaje de manera objetiva, sobre todo en la coyuntura en la que vivimos de la pandemia, ya que aún hay muchas limitaciones dentro de cada uno de las realidades culturales, demográficas, económicas que vive cada uno de los estudiantes. Postura en contra. Han pasado más de 5 meses a partir de que empezó en todos los territorios sobre la pandemia, lo que hubo. Y aun cuando una de las precauciones más resaltantes fue sobre el efecto económico, otros sectores, como la enseñanza, además han resultado dañados. Si bien el grado educativo principal ha sido atendido por medio del programa Aprendo en un Hogar, y las universidades implementaron las clases virtuales, mayormente para no retrasar sus ocupaciones, queda en un sector fundamental. Los alumnos preuniversitarios, al igual que en otras instituciones, los institutos reorganizaron
sus procedimientos de educación y se adaptaron a la enseñanza virtual. En un informe anterior, la República se otorgó a conocer algunas de esas. Ya contaban con recursos digitales, empeoró frente a la enfermedad de la pandemia, han tenido que cambiar los procedimientos de dictado en las clases. Varios alumnos se han observado dañados por la enfermedad de la pandemia debido a que no todos cuentan con los instrumentos correctos. No todos poseen la facilidad de internet, computadora portátil. Diversos alumnos se han observado en la necesidad de dejar los estudios para llevar un soporte a sus viviendas. Para todos no es beneficiario aprender virtualmente. Otro argumento en contra también es el principal enfermedad del país, como el Perú, es la desigualdad social y económica, que guarda una gran relación inversa con el desempeño educativo. Ello nos indica que mientras mayor pobreza, menor desempeño educativo. Por ello, después del análisis de la región, una mínima variante en el nivel socioeconómico del promedio de la escuela está ligado con la gran probabilidad en un avance de desempeño escolar. La COVID-19 ha ampliado las desigualdades que ya existían en las comunidades más vulnerables. Afectan gravemente a su salud, la economía, también la educación. La pandemia ha dejado de ver muchas poblaciones pocos recursos económicos y débiles redes de protección social. Sufren más consecuencias a esta gran crisis. Podemos concluir diciendo que las políticas educativas en nuestro país han generado la posibilidad de alternativas beneficiosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, beneficiosas por medio de la gestión en cuanto a los recursos tecnológicos, recursos humanos, enfatizando las zonas rurales. Negativas como por ejemplo las brechas entre la educación pública y la educación privada, dada por inequidades infraestructurales, de recursos humanos, de recursos tecnológicos, etc. Diferentes condiciones económicas como tenemos sociales, culturales, que van a determinar que la posibilidad de estas políticas educativas se puedan adoptar y puedan formar parte de la coyuntura en la época en la que nos encontramos.